Como ustedes ven ahí en la pantalla, vamos a hablar de un tema que lo hemos titulado los ciclos viciosos. Puede ser también círculos viciosos. Este tema yo estaba allá en la casa cuando empecé a sentir un pensamiento, ¿verdad?, acerca de los círculos. Y los círculos y los círculos. Y me fui a la Biblia, ¿verdad? Y de ahí fue donde surgió este tema de los ciclos viciosos. Amén. Bueno, vamos a avanzar para poder ver ya empezar a ver las bases bíblicas. Entonces, bien, como les decía, aquí esto puede ser un ciclo o un círculo. Al final viene a hacer lo mismo. Dice acá que para poder empezar de una vez con el significado, ¿verdad?, y entender el título de qué es un círculo vicioso, también hay círculos que la Biblia muestra que es lo opuesto, que son círculos virtuosos, ¿sí? Pero en esta oportunidad vamos a empezar a ver los círculos viciosos y más adelante, si el Señor lo permite, vamos a ver los otros, ¿verdad?, los virtuosos. Amén. Entonces dice acá, un círculo vicioso, dice, vean, esto es interesante, es una estructura, dice, que se repite de forma constante y en la que está inmersa una persona. Vamos a leerlo y después voy a dar algunos puntos de lo que estamos leyendo. Dice, todo lo que hace ese individuo le lleva al mismo punto de partida. Suele utilizarse, dice, este concepto para hacer referencia a relaciones, escuchen esto, actitudes o comportamientos que no generan resultados pues muy positivos. Entonces cuando hablamos de esto, a mí me llama la atención porque dice que es un círculo vicioso. Un círculo vicioso es una estructura. Quizá hayamos visto por esta palabra estructura cuando se empieza a edificar una casa, ¿verdad? O sea, normalmente lo primero que se empieza a hacer pues son las columnas, ¿verdad? El cimiento. Y hay unas cosas que le llaman, por eso viene acá estructura, o le llaman zapatas, que es donde son unos grandes cuadros así de puro hierro, donde se colocan normalmente en las esquinas, ¿verdad? O donde va columna, y de ahí se levanta la estructura, la columna. Entonces por eso me llama la atención, porque cuando uno ve la casa, pues uno ve todo lo que se logra ver, ¿verdad? Pero ¿qué le da estabilidad a la casa? Pues precisamente eso que no se ve. Amén. Y aquí dice que un círculo vicioso es una estructura que se repite, dice, de forma constante y en la que está, dice, inmersa una persona. Y vamos a lo que está en verde. Todo lo que hace esa persona, podemos agregarle ahí, porque ahí dice individuo, le lleva al mismo punto de partida. Amén. Bueno, vamos a dejarlo ahí, pero es interesante que poco a poco lo vayamos nosotros. No sé si van a lograr ver eso, si no se los voy a leer, pero es importante que poco a poco vayamos escudriñando, ¿verdad?, nuestras propias vidas en relación a los años, ¿verdad?, que van pasando, y podemos meditarlo desde varios puntos de vista, no solamente en lo espiritual. Pero se supone, ¿verdad?, que conforme desde que yo nací, conforme voy creciendo, pues debería de tener diferentes capacidades en todo el sentido. Pero tal vez a veces uno conoce personas que con el paso del tiempo, platicamos ahorita de una persona con Angélica, ¿verdad?, que cuando yo conocí a esta persona pues tenía cierto problema y le preguntaba yo a ella por él y pues prácticamente está igual. Entonces es un círculo vicioso en medio del cual se intenta salir, se hace algo, como dicen, se dan patadas de ahogado, pero al final, como lo decía aquí en verde, dice, todo lo que hace ese individuo le lleva al mismo punto de partida. Entonces vean esto. Estos son ejemplos, dicen, de círculos viciosos. Que lo vamos a leer, quizás sean algo graciosos, tal vez no lo sé cómo lo vayan a leer ustedes, pero son ejemplos dentro de los cuales muchas veces nosotros mismos caemos, pero no nos damos cuenta. Otras veces sí nos damos cuenta
Y ahí se van a dar, en medio del desarrollo del tema, se van a dar cuenta de que llega un punto en el que la persona sabe que está dentro de un círculo vicioso y no puede salir. Pero lo van a ver más adelante. Pero como es placentero, llega a ser un lugar cómodo, prefiere estar ahí, prefiere quedarse ahí. Bueno, leamos y después les pongo un ejemplo. Le dice acá, ejemplos de círculos viciosos. Vamos a leer primero este que se mira en verde. Dice, una persona con sobrepeso. Dice, tengo sobrepeso. Luego dice, me siento ansioso, como más para tranquilizar mi ansiedad. Y luego vuelve otra vez y dice, tengo sobrepeso. Luego el círculo vicioso, ¿verdad? Luego se siente ansioso y para quitarse lo ansioso va a comer. Y cuando ya se da cuenta que comió demasiado y se va a pesar, se da cuenta que tiene sobrepeso y nunca va a salir de ahí. Podemos pensar, ¿hasta en qué momento va a salir de ahí? Hasta que tome una decisión. Ya puede ser cualquier tipo de decisión. El otro, el que está en amarillo, dice, no tengo trabajo. Temo el fracaso y me siento ansioso acerca del futuro. Me paralizo, me distraigo para olvidar mi estrés. Y luego viene otra vez, no tengo trabajo. Luego se siente ansioso ante el futuro y otra vez la ansiedad. Se dan cuenta, el primer caso lo lleva a comer, pero este lo lleva a paralizarse, a sentirse de alguna forma inútil. Ya cuando está ahí y vienen, pensemos, ¿verdad? Estas fechas que finales de mes y principios de mes, como que son los días de pagos, ¿verdad? Entonces como que por ejemplo, tal vez les ha pasado alguna vez, bueno, es día, ¿qué? Viernes, el lunes empiezo, es fecha, qué sé yo, 28, el 30 o el 31 empiezo, es final de año, y normalmente la mayoría de gente tal vez se dan cuenta, cuando llegan los últimos días de diciembre, el otro año empiezo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Es 20 de diciembre. Para que llegue el 1 de enero faltan entre 11 y 12 días. Y dice, el 1 de enero empiezo. ¿Y qué pasa esos 12 días? 11 días antes que llegue el primero. Pues son días perdidos, digámoslo así. Y llega el 1 de enero, ahí cuando el otro mes. Y así, si se dieron cuenta, enero ya se fue. Y tal vez hubo alguien que dijo, bueno, en enero comienzo. El círculo vicioso, ¿verdad? Empezó y se fue enero, se va febrero, se va el año. Y lo delicado de esto, de los círculos o los ciclos viciosos, es que así se le va yendo la vida a uno. Y cuando uno viene a reaccionar, ya tengo, qué sé yo, 50 años. ¿Y qué hice de mi vida? Un círculo vicioso, esos fueron sus años. Y se da cuenta ya tan tarde y no se pudo salir. Vean esto, pues el otro, el que está en azul, dice, me critico a mí mismo por algo que no hice. Me siento culpable, vamos a parafrasearlo, ¿verdad? Por no haberlo hecho. Y ahora dice, me retraigo y al final no hago nada. Y como no hace nada, se vuelve a criticar por lo que no hace. Como no lo hace, se siente culpable y al final mejor se queda sin hacer nada. Y el último, para ya poner nuestras bases bíblicas, es, las personas no me invitan a sus reuniones, dice. Me siento rechazado y triste. Y como se siente rechazado y triste, dice, me encierro y no salgo a ningún lado. Y cuando lo invitan, otra vez mejor se encierra. No puede y al final viene este famoso círculo vicioso, ¿verdad? Bueno, vamos a leer esta cita en el libro de Números, capítulo 14, versículo 34. Y luego siempre en el libro de Números, pero ahora capítulo 32 y versículo 13. Vean, ahí les traigo unos mapas para que ustedes puedan verlos. De lo sorprendente, mis amadas hermanas, de cómo un círculo vicioso puede llegar a estorbar, como se nos decía, toda una vida, a estorbar por muchos años. Y lo más importante para nosotros, bienvenida, es que nos identifiquemos, ¿verdad?, a nosotros mismos y podamos decir, bueno, yo en relación a mis sentimientos tengo este problema, en relación a lo espiritual tengo este problema, en relación a mi cuerpo tengo este problema,
en relación a mis pensamientos, tengo también este problema. Entonces, lo importante acá es identificar en dónde ustedes y yo podemos considerar que esté el problema. Amén. Vean esto, pues, leamos estas dos citas. Números 14:34 dice: conforme al número de los días, escuchen, conforme al número de los días, dice, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades, dice, 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces vean, acá vamos a detenernos un momentito antes de leer el versículo 13 del capítulo 32. El pueblo de Israel, mis amados hermanos, como ustedes saben, ¿verdad? Lamentablemente cometió varios errores. Dios se acordó de ellos en el momento en que estaban en la esclavitud, amén, y la Biblia muestra que ellos empezaron a clamar, ¿verdad? A pedir misericordia. Dios se acuerda de ellos y les envía un libertador. Los saca de Egipto hacia una tierra que la Biblia la muestra como la tierra prometida, o la tierra que fluía leche y miel. En el proceso hacia esa tierra, ellos empiezan a rebelarse en contra de Dios, empiezan a hablar mal de Moisés, empiezan a hablar mal de la esposa de Moisés, empiezan a decir que quieren regresarse a Egipto, un lugar en donde ellos eran esclavos, en donde la Biblia pues muestra que nacían, porque si eran hijos de un esclavo, eran propiedad del dueño, digámoslo así, ¿verdad? Entonces nacían siendo esclavos y morían siendo esclavos. Entonces Dios los saca de esa esclavitud y los lleva camino. Ahí les voy a enseñar unos mapas a ustedes para que se den cuenta lo sorprendente de cómo el caer en un círculo vicioso le puede estorbar a uno toda la vida. Y ahí se van a dar cuenta. Entonces los lleva a una tierra en donde había leche y miel, pero el proceso, podemos pensar, el volver en sí, no lo soportaron. ¿Y qué pasó con todos aquellos que salieron de Egipto? Murieron en el desierto. Amén. Bueno, entonces lo que a mí me llama la atención es de que la Biblia muestra acá que estuvieron inspeccionando la tierra 40 días, pero por rebelarse, por desobedientes y por muchas cosas más que ustedes, si hemos leído en la Biblia, Dios viene y les envía un castigo y les dice que los iba a dejar en el desierto un año por día. Habían estado 40 días y dice acá que un año por cada día, dice acá. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvieron llevando sus iniquidades? 40 años. Ahora bien, detengámonos un momento. Quiero avanzar, pero quiero dejar esto claro. ¿Por qué 40 años? Porque claramente lo dice ahí: llevaréis vuestras iniquidades 40 años. En el tiempo que estuvieron escudriñando, investigando, reconociendo la tierra, y en el tiempo que ellos iban de camino a la tierra que ya habían reconocido, como repito, se rebelaron. Entonces esos 40 años fueron necesarios, lamentablemente, para ellos, para que todo lo que los errores que habían cometido, aquí la Biblia claramente dice iniquidades, pues salieran de ellos. Entonces veamos qué tan duros pueden ser los procesos, o qué tan difíciles pueden ser los círculos o los ciclos viciosos, de que no se va a poder entrar a conquistar o a cambiar de vida hasta que yo o aprenda o entienda, o como lo dice ahí, reconocisteis, o reconozca en donde en realidad yo tengo un problema. Por ejemplo, por mencionarlo así, sé que no es el caso, pero quiero mencionar esto. Muchas de las personas, ¿qué piensan ustedes de esto? De personas que se convirtieron en homosexuales o en lesbianas. ¿Creen ustedes que esas personas nacieron así? No. Definitivamente no, ¿verdad? Cuando nació un niño o una niña. Pero ¿y por qué se convirtieron en eso? Miren, si algo nos hemos dado cuenta es de que, ¿qué les puedo decir yo? Por no ser
absoluto, ¿verdad? Pero tal vez el 99% de estas personas, todos en su infancia, tuvieron alguna experiencia negativa en el área sexual que los marcó y los llevó a aborrecer. Por ejemplo, si era un niño y lo violó, qué sé yo, a un varón, lo llevó a aborrecer el otro sexo. Y a la hora de la intimidad, yo conozco gente que aborrecen eso. ¿Por qué? Por lo que les pasó en su infancia. Entonces les marcó la vida, y más o menos pongo este ejemplo, quizá algo exagerado, porque ellos cometieron también varios errores. Pero lo tremendo de esto fue que cuántos años les tardó el sacar toda esa iniquidad. 40 años. Porque hasta que la iniquidad de los que habían cometido la rebelión se terminó, en otras palabras, hasta que todos murieron en el desierto, pudieron entrar a la tierra prometida. Mientras que había alguno por ahí de la generación de los que se rebeló, no podían entrar. Entonces en nuestras vidas viene a ser algo muy similar, de que ustedes y yo podemos andar por la vida, ¿verdad? Tranquilos aparentemente, pero con cosas en el corazón. Les pongo otro ejemplo. Ayer nos pasó algo, bueno, me pasó algo a mí con mi nena, de que hay una vecinita, pero se cambiaron de casa y precisamente hoy terminaron de trasladarse, ¿verdad? Pero ayer llegó la nena con mi hija, ¿verdad? Y yo escuché que le dijo que se iban a ir de la casa, que se iban a mudar a otra casa. Y la nena se fue. Y yo vi el semblante de mi hija y vi que se puso triste. ¿Qué te pasó, mi amor? Yo ya sabía que tenía. Nada, me dijo. ¿Segura, Leo? ¿Qué tenés? No tengo nada, papi. Así se quedó. Le volví a preguntar, ¿tenés algo? No tengo nada. Mira, Leo, no me digas que no tenés nada porque yo ya sé que lo que tenés. Y le empecé a hablar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque a veces nos pasan, como lo que le pasó a ella, ciertas cosas. ¿Y qué tenés? Nada. Entonces, ¿hasta en qué momento yo voy, por ejemplo, a poder ser feliz o a salir de ciertos círculos viciosos? Hasta que reconozca, tengo esto. Este ha sido mi problema. Tal vez por años, por semanas, tengo días sintiéndome así. Entonces, hasta que yo lo reconozca, voy a poder entonces avanzar, salir, pasar a la nueva etapa. Recuérdense que aquí los están sacando de Egipto para llevarlos a una tierra prometida, que al final Dios se las terminó entregando, pero tuvieron que conquistarla. Amén. Entonces aquí ya lo vamos como aplicando a un pequeño devocional, la enseñanza a nuestras vidas, ¿verdad? De que hasta qué momento entonces yo voy a poder salir de un círculo vicioso, llámese como se llame, hasta que yo reconozca y diga, este es mi problema. Como el ejemplo que les puse, ¿verdad? A alguien tal vez le pasó algo en la infancia y este es mi problema. Yo identifico que desde acá yo me empecé a sentir así. Bueno, se identifica y se va a empezar a salir. Si no, ¿cuál es el riesgo? Imagínense ustedes, un día, les pusieron por un día, un año, 40 años. Y os repito, les voy a enseñar los mapas en un ratito para que ustedes vean el recorrido. Y yo creo que todos, mis amados hermanos, si logramos ser sinceros delante del Señor y decirle, Señor, esto es lo que a mí me afecta, esto es lo que a mí me impide, lograríamos muchas cosas de las que probablemente ni nos las imaginaríamos que pudiéramos lograr. O tal vez tenemos en nuestro corazón muchos sueños que pensamos, no, yo ¿cuándo voy a ver este sueño realizado? Y el sueño permanece ahí, pero nunca se hace nada. Se van pasando los años, se va pasando la vida y al final uno se queda nada más con el recuerdo, con el sueño. Pero ¿cuándo se cumplió? Nunca. Y no es de que Dios no tenga en su corazón el deseo de que nosotros realicemos nuestro sueño. ¿Cuál es el conflicto? De que ¿por qué no se logran muchos de nuestros sueños? Por los círculos viciosos. Alguna vez ese círculo vicioso puede ser, por ejemplo, yo no puedo. En el caso de ustedes como mujeres, yo no puedo porque soy mujer. En el caso de las solteras, yo no puedo porque soy soltera. En el caso de las casadas, yo no puedo porque estoy casada. En el caso de las madres, no puedo porque tengo hijos. Si no tuviera hijos y cuando no tuvo hijos, tampoco lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque se sale de un círculo vicioso muchas veces para caer en otro. En lugar de salir de un círculo vicioso,
para entrar a un círculo virtuoso que es diferente, ¿verdad? Se va de círculo vicioso, de ciclo vicioso, de etapa en etapa, pero sin poder ser, como la Biblia lo muestra, verdaderamente libre. Ahora vean esta otra cita, Números 32:13 dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Escuchen lo que dice. Esta versión dice: y los hizo andar errantes. ¿Cuántos? 40 años por el desierto. Pero ya se los había advertido. Recuerden, aquí estamos en Números 14 y aquí en Números 32. O sea, ya se los había advertido que por no entregar sus iniquidades iban a estar en el desierto vagando 40 años por cada día de los que reconocieron la tierra. Entonces acá esto es muy fácil, mis amadas hermanas. Si ustedes y yo, el día de hoy, cuando digo el día de hoy no me refiero exactamente a este momento, sino el día de hoy puede ser para nosotros mañana, ¿verdad? Bueno, el día de hoy yo reconozco, esto es lo que a mí me ha tenido estancada. Entonces, ¿qué es lo que Dios puede hacer? Multiplicarnos, ¿verdad? El tiempo, porque esto fue lo que hizo con ellos. Un día se los multiplicó por un año. Bueno, entonces lo que yo, si reconozco, no he logrado en tantos años, Dios me lo puede multiplicar. Y hacer que lo que no logré, por ejemplo, en un año, lo pueda lograr en un día. Porque eso fue lo que hizo ahí. Que lo que ellos hicieron en un día, Él se los arregló un año. Pero lo que yo no he logrado en un año, lo puedo llevar a alcanzar en un día. Pero ¿en dónde está la clave? Reconocer cuál es el problema. En este caso dice que la iniquidad, ¿verdad? Probablemente en nosotros no sea la iniquidad, pero sí sea alguna otra cosa que por años nos ha estado estorbando. Por ejemplo, es por poner un ejemplo, si hay algo en la vida, sobre todo de las mujeres, que las llega a estorbar mucho, es la falta de perdón. Por ejemplo, cuando yo tenía X cantidad de años, alguien me dijo, me hizo, y hasta el día de hoy no he podido perdonar. Eso es un círculo vicioso, que con el paso del tiempo se va a volver a repetir. ¿Saben qué es lo delicado de esto que les estoy diciendo? Es de que la Biblia dice que un abismo llama a otro abismo. En otras palabras, de donde nosotros estemos espiritualmente hablando, a ese lugar vamos a atraer o a llamar a todos los demás. ¿Creen ustedes, por ejemplo, que una persona que espiritualmente hablando está bien, está firme, está estable, ¿será que podrá poner su mirada en alguien que ni siquiera es cristiano? No. ¿Por qué? Porque aunque físicamente pueda ser muy agradable la otra persona, pero si no es ni cristiana, o sea, no cabe, porque la Biblia muestra que ninguna comunión hay entre luz y tinieblas. O sea, no se puede. No es que lo voy a intentar, no, es que no se puede. Pero ¿por qué, por ejemplo, un cristiano o una cristiana termina enamorándose de un impío? La respuesta es bien sencilla. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos tenía un nivel espiritual estable que lo llevara a él o la llevara a ella a saber qué es lo que le convenía. Entonces, viendo esto, dice la Biblia ahí claramente: y los hizo andar errantes 40 años por el desierto. Escuchen lo que dice acá: hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. ¿Cuál era el mal que habían hecho? Llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Entonces, ¿por qué 40 años? Repito esto, porque 40 años le tardó a esta generación. Miren, voy a avanzar, no porque me vaya a saltar esto, sino porque les quiero enseñar los mapas. Entonces, no sé si qué tanto lo vayan a lograr ver ahí. Pero miren, este en sí es el mismo mapa, solo que aquí está visto de una parte y aquí está vista la otra parte. Entonces, el pueblo de Israel muestra que en su camino a Canaán, la tierra prometida, ¿verdad? Salieron por acá. Aquí está cerca, bueno, aquí está el Mar Rojo, como ustedes pueden ver. Y empezaron ahí, solo miren las líneas rojas. No me voy a detener en mencionar los lugares, ¿verdad? Pero llega un punto donde aquí dice Cades y aquí está Cades también. En donde, si ustedes se dan cuenta ahí con las flechitas, ellos salieron de acá, de Migdol, por ejemplo. Salieron de Egipto y empezaron a caminar, ¿verdad? Llegaron a Cades
salen de Cades y vuelven a regresar a Cades. Aquí se ven en las flechas, ¿verdad? Aquí salieron, pero luego aquí nos damos cuenta que vuelven a regresar. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Voy a regresar acá. Estaban haciendo lo que la Biblia dice acá. Esta versión dice, los hizo andar errantes 40 años. Aquí, bueno, esto no es. Aquí, solo lo voy a mencionar ahorita. Donde la Biblia, la versión que acabamos de leer dice que los hizo andar errantes. Otra dice que los hizo girar, los hizo que dieran vueltas. Nada más se los voy a mencionar, porque quiero volver acá al mapa, para que nos demos cuenta, mis amados hermanos, de que entonces, si nos damos cuenta, ¿ven ustedes algo diferente en el mapa? Ya, ellos anduvieron de aquí para acá, de aquí para acá. ¿Qué anduvieron haciendo? Dando vueltas. O sea, no vemos, por ejemplo, imagínense 40 años caminando. No sé si lo vemos en una línea recta, hasta dónde llegaría uno caminando. Y nos damos cuenta de que 40 años y el recorrido fue el mismo. En la misma parte, en las mismas ciudades, en el mismo pedazo, digámoslo así. Allí estuvieron 40 años. Les voy a avanzar solo para enseñarles el otro mapa. No sé cómo logren ver ahí, si lo logran ver bien. Pero miren, ese es un mapa de la actualidad. El pueblo de Israel salió de acá, del Cairo, que es Egipto, y llegaron aquí a Jerusalén, que es la tierra prometida, ¿verdad? Israel, donde hasta el día de hoy están. Y este es un mapa, repito, de la actualidad, donde dice que de donde ellos estaban, Egipto, a Jerusalén o a Israel, en carro, dice, lógicamente es en carro, ¿verdad? Se hace 9 horas y 7 minutos en carro. Caminando se hace uno un día. ¿Y cuántos años estuvieron ellos? Es lo mismo. ¿Cuántos años estuvieron dando vueltas? 40 años. Yo no sé, mis amadas hermanas, pero bueno, lo voy a pensar por mí. Imaginémonos que se nos vayan pasando los días, ¿verdad? Los años y así sucesivamente, y esperando algo. Cuando de repente nos enteramos de que lo que anhelábamos, por ejemplo, estaba a la par. ¿Cómo nos sentiríamos? Yo me imagino, yo me sentiría frustrado. Tantos años y ahí solo era de agarrarlo. Ahora, ¿cómo creen ustedes que se habrán sentido esto? Si miren, ahí está el mapa y se dan cuenta, lo voy a regresar. Este es un mapa, ¿verdad? Del recorrido, de cómo estaba la tierra en aquel entonces. Pero Egipto e Israel siguen estando en el mismo lugar. Los nombres de las ciudades han ido cambiando, pero imaginémonos, mis amados hermanos, 40 años en el mismo lugar. Y ahora con la tecnología como está, nos demuestran de que es un recorrido de 9 horas y 7 minutos. Pensémoslo, en 9 horas y 7 minutos. O sea, si yo estoy en mi casa, ¿qué puedo hacer yo en 9 horas y 7 minutos? Yo creo que podemos hacer varias cosas, o no tengo ganas de hacer nada, me voy a acostar. Ok, en lo que probablemente nosotros estemos acostados, alguien puede estar viajando de Egipto a Israel. Imagínense, es que sorprendente, no perdieron ni un día era de camino. Como les digo, en los tiempos de Israel se demuestran que era un camino aproximadamente casi de 11 días a pie. Otros dicen que de un día, y aquí estamos viendo 9 horas 7 minutos. Solo que no es a pie, ¿verdad? Sino ahí está en carro. Dice ahí que hay 774 kilómetros en 9 horas. Yo no sé, pero yo pienso en ellos y digo, pobrecito. Ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que los hizo? Ya les enseñé los mapas, volvamos aquí a la Biblia. ¿Qué fue lo que los hizo andar dando vueltas? La iniquidad, la maldad, el no reconocer al Señor,
o el no reconocer, este es mi problema. Porque recuérdense que Dios les hizo grandes milagros. Les abrió el mar rojo. Les hizo que descendiera el maná. Les envió carne. Les dio a beber agua de las fuentes. Como también les dio agua de la roca. O sea, lo que pedían, Dios se los daba. La Biblia muestra uno de los milagros más grandes que no muchos se mencionan. Es que la vestidura y las sandalias crecieron juntamente con él. Pregúntenos a nosotros como padres si no nos gustaría eso, que el zapato le creciera juntamente con el pie a nuestros hijos. Claro que nos gustaría, pero no se puede. Imagínense qué ahorro. Ahorita mis bebés van a empezar a estudiar el lunes y ya mandaron ahí los uniformes. Ya pasa, ay Dios mío. Bueno, los zapatos, esa es una de las cosas más caras. Imagínense, y a ellos les creció el pie y les crecía el zapato. Les crecían en altura y les crecía la túnica. Y tuvieron todo. Pero por caer en círculos viciosos, ¿qué decían ellos? Regresemos a Egipto. Entonces yo no sé cómo se sentirían ustedes, mis amadas hermanas, de que ustedes tal vez sí hicieron un gran esfuerzo, ¿verdad? Qué sé yo, por darle, viene alguien invitado y se hicieron su esfuerzo, tal vez hasta sus ahorros fueron a sacar para darle un platillo de comida rico, ¿verdad? Y cuando venga, eso no me gusta. No sé cómo se sentirían, pero creo que tal vez lo disimularían, pero a la próxima no le vuelvo a hacer nada. O sea, Dios no es hombre, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor? Les dio según lo que ellos sembraron. Entonces démonos cuenta lo sorprendente aquí como de un recorrido, imagínense, es que viéndolo en carro, el mapa que les enseñé, era un recorrido, ni siquiera era de un día. Pero ellos vagaron en la misma parte como lo vimos en el mapa. Ahí están todos los recorridos, a dónde llegaron, a dónde salieron. 40 años. Entonces solo pongámonos a pensar, ¿verdad? Meditemos un momentito en esto. Gloria a Dios, ¿verdad? Por el lugar en donde ustedes y yo vivimos. Pero imaginémonos a cuánto tiempo llevamos viviendo en el lugar en donde vivimos. Y no será, solo es una pregunta, ¿no será que el Señor quería darnos algo mejor? ¿No será que nosotros mismos nos gustaría algo mejor? Por ejemplo, allá donde nosotros vivíamos, Misco, la gente decía, es que Misco es muy peligroso. Y muchos de los que viven ahí, les gustaría salir de ahí. Bendito Dios, nosotros ya salimos. Pero muchos siguen ahí. Entonces les digo, ¿no será que lo que el Señor quiere también es llevarnos a otro lugar? Pero yo como aquí compré, aquí me voy a instalar. ¿No será que estamos perdiendo la vida viviendo en el lugar donde vivimos? Solo es un ejemplo, ¿verdad? No se vayan a frustrar ustedes. Yo llevo 300 años viviendo aquí y nunca he salido. O sea, solo es un ejemplo de lo que puede hacer un círculo vicioso. De que nos enraizamos a algo y no nos damos cuenta de que probablemente haya algo mucho mejor. De algo de que podríamos lograr, como lo vimos en el recorrido, muy rápido. Nos tardamos muchos años en obtenerlo. ¿Por qué? Por la comodidad. Yo me di cuenta de algo cuando la pastora y yo nos casamos. Bendito Dios, yo tenía una casa que me habían heredado mis papás. Y no sé ni por qué, les digo la verdad, nos fuimos a vivir a la casa de mi suegra. Pero como les repito, pero teníamos un lugar a donde ir a vivir. Un día le pregunté, cielo, le digo, ¿y por qué cuando nos casamos, por qué no nos fuimos a la casa? Usted nunca me dijo nada, usted nunca me llevó, y tú tampoco me dijiste que te llevaran. El asunto es que nos quedamos ahí. No sé, tal vez vivimos juntos como un año y medio, no sé, no recuerdo bien. Pero a lo que voy es esto, de que un día decidimos salir, 2 años, ahorita que me recuerdo, 2 años vivimos ahí, y yo estaba tranquilo. Vivíamos, les digo, tal vez en un cuartito como este. Ese era ahí dormíamos mi esposa, pues mi bebé y yo, ya cuando vino mi bebé, ¿verdad? Y estaba yo tranquilo. De repente un día fui a un estudio de pastores y el apóstol Sergio estaba predicando y dice, por ejemplo, dice él, tú que tienes 32 años, yo tenía 32 años, ¿qué haces viviendo con tu suegra? Y dice el apóstol, 32, ¿por qué no dije 40? Bueno, a alguien le está hablando el Señor. ¿Y a quién más le está hablando el Señor? A mí.
Llegué a la casa ese día y le dije, cielo, mira, fíjate que esto y esto pasó. Y el apóstol dijo que 32 años, a alguien le está hablando al Señor, que saliera de la casa de la suegra. Y yo no quería salir. Ahí estaba yo tranquilo. Pero le dije a mi esposa, ¿qué pensás? Salgamos. ¿Y qué creen que pasó? Salimos, cuando nos casamos, ya les he contado, solo teníamos una cama, que era de ella. Y a mí mi mami me regaló una estantería, digamos algo así como esto, como con 4 peldaños ahí para arriba. Eso era todo lo que teníamos en nuestra ropa. Y eso tenía. Nació Merce, le hice una cuna y la metimos al cuarto. Y yo tenía peceras y las metí al cuarto. Bien, apenas solo había un piso para caminar así. Entonces eso era todo el ancho por donde caminábamos. Decidimos salir y el Señor nos empezó a bendecir. Y nos empezó a bendecir. Llenamos la casa donde nos fuimos. Después tuvimos necesidad, nos fuimos a otra casa, llenamos la casa donde nos fuimos. Después tuvimos necesidad de regresar y después nos venimos y vendimos todo lo que teníamos. Pero ¿a dónde voy con esto? De que cada vez que salimos, ahorita nos venimos para acá, estuvimos ya, bendito Dios, ya aquí ya solo un mes. Estuvimos un mes allá con mi cuñado. Salimos y el Señor nos empezó a bendecir. Y en uno de estos días nos llegaron a regalar una mesa. Y nos han ofrecido varias cosas más que van a llegar. Y les digo, salimos y la casa ya la llenamos otra vez. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces, mis amadas hermanas, el Señor tiene algo para nosotros, pero nosotros estamos tan cómodos en ese círculo que ahí voy a estar yo. Salir no es fácil, es incómodo, pero uno sale y Dios multiplica lo que uno tiene. Uno ve el respaldo de Dios y uno ya no está tan acomodado a decir, tengo quien me ayude, sino uno puede glorificar más el nombre de Dios porque uno se da cuenta de ¿qué? De que Dios no lo ha dejado a uno. Amén. Entonces miren, pues, es que, bueno, quiero mencionarles esto, pero hay algo que para mí, al menos lo siento así ahorita, es importantísimo. De el por qué es que muchas veces uno no sale de esos círculos viciosos, ¿sí? Miren, pues esto que vamos a leer son palabras de un científico, de que él pues se puso a investigar y a estudiar sobre qué es lo que le pasa al cuerpo cuando el cuerpo da vueltas. Yo no sé si alguna vez ustedes jugaron o lo hicieron y se pusieron a dar vueltas y cuando uno siente, se cae. O empieza a ver literalmente que todo se le está meneando, pero literalmente nada se está moviendo. Pero ¿qué es lo que uno ve? Que todo está girando. Pero ¿por qué pasa esto? Si repito, si literalmente no se está meneando nada. Leamos qué es lo que dice. Y al entender esto, porque recuérdense que al pueblo de Israel lo tuvieron dando vueltas. Estamos hablando de los círculos, son vueltas, de círculos viciosos. Dice acá, todo lo que es esto de las vueltas o de los círculos viciosos, todo inicia por una estimulación o por un placer. Tal vez no les haya pasado, pero cuando uno se siente algo mareado, esto no es por dar vueltas, sino uno se siente mareado. ¿Acaso cuando uno no está mareado, no se siente rico ir a recostarse un rato? Es una de las cosas más ricas que uno siente. Estoy mareado, me voy a recostar. Uno siente algo tan rico y tan delicioso, ¿verdad? Pero uno mareado y que le digan vaya a la pulpería, ay Dios mío, siente uno que se le viene todo el mundo encima. Entonces, ¿por qué esto de las vueltas? ¿Por qué los círculos viciosos? ¿Por qué le cuesta salir a uno? Porque empiezan siendo placenteros, pero terminan con mucha destrucción. Ahí se van a dar cuenta. Leamos, esto es lo que dice este científico. Si por ejemplo, dice, giramos hacia la izquierda, o sea, hasta acá, ¿verdad? Nuestro cerebro se basa, dice, en la estimulación que se produce en el oído interno. Entonces, cuando uno gira, pero el giro es hacia la izquierda, lo dice este científico, se siente algo de placer. Ya se siente rico, ¿verdad? Es algo estimulante, pero sigamos leyendo. ¿Por qué nos mareamos
al dar vuelta. Si damos vueltas y vueltas y vueltas, este sistema de control ocular y postural, habla de la vista, ¿verdad? Y la postura, se corrompe, dice, y nos mareamos. Perdemos durante unos segundos el control ocular, realmente vemos que las cosas dan vuelta y nos falla el control de las piernas para quedarnos de pie. Entonces nos damos cuenta que cuando alguien se está mareando o se está dando vueltas, que espero me esté dando a entender, cuando hay círculos viciosos, amén, ¿qué es lo que pasa? Se pierde, dice acá, que se empieza a perder el control ocular y el control de la postura, que en otras palabras es lo que uno mira, y como dice acá, el control de las piernas. ¿Y qué termina pasando? Que uno se cae. Entonces, en este caso, mis amados hermanos, cuando hay problemas de esto, de círculos viciosos, una de las primeras cosas que se siente es placer. Pero luego, como lo leímos ahí, dice el científico, se pierde el control. ¿El control de qué? De la vista, que espiritualmente hablando pudiera ser el control de una visión espiritual que yo tenía, o como lo leíamos ahí, de la postura. Le fallan y uno llega a perder el control de las piernas, dice, y ya no se puede permanecer de pie. Ahora sigue diciendo acá, ahora bien, puntualiza este experto, que las personas con mareos que se prolongan en el tiempo tienen una disminución de su calidad de vida y además tienen un aumento de su riesgo de caídas, consecuentemente de fracturas, por lo que en estas personas sí se perjudica su salud. Entonces veamos esto de que aún en lo literal como en lo espiritual, cuando alguien padece de algún mareo, ¿por qué es? O cuál es el riesgo, mejor dicho, de que puede afectarse literalmente su salud, su vida. Esto a mí me llama la atención, esto que les voy a leer. Dice acá, es curioso en el caso de los bailarines o de los patinadores artísticos, capaces, dice, en muchas ocasiones de dar vueltas sobre sí mismos sin marearse. ¿Por qué esto es así? El doctor Domínguez indica que todo es gracias al, escuchen esto, me llama la atención, entrenamiento, donde se ejercitan mecanismos cerebrales habituativos y adaptativos que impiden el mareo. Entonces, ¿por qué yo les coloqué todo esto? Porque si nos damos cuenta, empieza de una forma placentera. Luego nos dimos cuenta en el otro comentario, ya llega a estorbar la salud. Pero llega un punto en el que si uno está constantemente en lo mismo, que dice acá, llega un punto de entrenamiento en donde la gente puede estar dando vueltas y vueltas y vueltas y no se marea. ¿Pero por qué? Porque dice que habla acá, ejercitan mecanismos cerebrales habituativos y adaptativos. Entonces, ¿qué pasa? O la gente hace de los círculos viciosos un hábito o se adapta. Esta es la situación que me tocó vivir. Por ejemplo, yo he conocido mucha gente que ya en su lecho de muerte pues está con que acepte a Cristo, abre su corazón al Señor. ¿Y cuáles son sus frases? Católico nací, católico me muero. ¿Qué pasó? Se adaptaron. Entonces muchas veces, mis amadas hermanas, no es, entiéndanme esto que les voy a decir, de que yo diga de que ustedes y yo estamos viviendo mal. No, porque bendito Dios, vivimos tranquilos. Amén. Pero ¿acaso no nos gustaría vivir un poquito mejor? ¿Acaso no? Probablemente, tal vez no lo sé. ¿Acaso no nos gustaría vivir en otro lugar un poquito mejor? Tener una casa un poquito mejor. Tener, qué sé yo, o espiritualmente hablando, estar activo, sirviéndole al Señor en algo. No sé. Pero yo sí me imagino de que algún anhelo han de tener, algún sueño, algún deseo, algún plan, algún proyecto. Si esos planes, todo lo que ya mencioné, están ahí, o sea, ¿por qué no se cumplen? Porque a veces ya nos adaptamos, ya nos habituamos o estamos entrenados. ¿De qué? De que ahí me toca vivir y probablemente tal vez o me voy a tener que quedar ahí hasta que venga el Señor, o tengo que partir yo, pero de aquí no voy a salir. Yo espero estarme dando a entender, mis amadas hermanas, de que no me estoy refiriendo a un lugar,
sino a nuestra forma de vida. De que por qué es que muchas veces van pasando los años y yo no logro cambiar y yo no logro ser diferente, o por ejemplo, o yo no logro tener un ministerio, o yo no logro alcanzar este sueño. No es porque no pueda, es porque probablemente como el pueblo de Israel estamos solamente dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, y vamos a regresar a donde nos quedamos. Bueno, aquí nos tocaría, ¿verdad? ¿Y por qué no logramos salir de ahí? Porque como vamos a regresar acá, porque como lo estamos viendo en este momento, porque muchas veces hay errores, mis amados hermanos, que no logramos identificar, o que sí lo reconocemos, pero no pedimos ayuda. O como ya lo leíamos, o ya nos adaptamos. ¿Se dieron cuenta? Por eso les leí esos comentarios de este científico, que empieza todo siendo placentero. Ah, qué rico está uno aquí. Pero llega el día de mañana, ay, qué rico el aire. 40 años después y sigo en el mismo sillón. ¿Y qué hice? Ah, solo disfrutar del aire, cuando no solamente del aire se puede disfrutar. Amén. Me voy dando a entender. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes y yo tenemos que hacer? Repito, como primer punto, ¿verdad? Es reconocer. Bueno, por ejemplo, tengo este sueño. ¿Qué necesito para poder alcanzar? Ayúdenme con esto, por favor. Lo que necesito que me ayuden es que me den un precio de algo que ustedes consideran que es caro. O sea, por ejemplo, a 5,000 colones, 5,000, aquí están. Pero algo que ustedes digan, no, este precio es caro. ¿O cuánto sería caro para ustedes? Un precio, una cantidad de dinero. O les pongo otro ejemplo. Habrá algo, por ejemplo, que ustedes digan, bueno, a mí me gustaría comprar esto, pero cuesta tanto. Ay, o sea, que yo, no. Unos aretes que yo quiero, cuestan 27,000. Por ejemplo, ahí está. Ahí está, gracias, hermano. 27,000. Porque son muy chiquititos, pastor. Bueno, son de oro, pero... Entonces mire, pues. A esto es a lo que voy, o sea, 27,000. Puede venir mi pensamiento y muy caro. Con 27,000 yo hago esto, hago lo otro. No tengo. Entonces, ¿qué es lo que hace uno ante eso? Se adapta, se acomoda y el deseo está ahí, pero muy caro. Pero si cambiamos de pensamiento, 27,000, en lugar de decir no tengo, muy caro, cambiamos de pensamiento, no nos adaptamos, no nos habituamos, podríamos pensar, ¿será que nunca voy a tener yo 27,000 colones en mi vida? ¿Te los voy a ahorrar? O sea, ahí vamos. O sea, ¿será que nunca los voy a tener? Sí, seguramente voy a tener mucho más de 27,000 colones en mi vida. ¿Sí? Pero como yo me adapto, no tengo. No puedo. Y probablemente sí estén muy caros. Pero mi forma de pensar debería de ser, ¿qué debo de hacer? ¿Qué tengo que hacer para comprarlos si los quiero? Ahí está, empezamos ya. Lo voy a ahorrar. Bueno, tengo, por ejemplo, es un ejemplo, no me van a malinterpretar. Esta pecera la voy a vender. ¿Sabes cuánto me dan? Mire, le doy 27,000 de una vez. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, les digo esto. Y mire, es capaz, se los aseguro casi, que tengo los 27,000 y no los compro. O sea, no es en sí tanto el que no lo tenga, sino es que, o sea, no es que la esté agarrando contra hermana Nidia, ¿verdad? No, que Dios me libre, hermana, porque solo pues yo pedí un ejemplo, ¿verdad? Sino es tan así que llego a tener el dinero en la mano, pero como ya estoy tan habituado a los círculos, les aseguro, en el caso de ustedes como mujeres, pero en la casa falta azúcar, el gato no tiene comida, y ahí, y los aretes. Y si los compra uno se arrepiente después. Capaz, de verdad. Y una necesidad, pastor, mire, le vendo mis aretes, deme 5,000. Sí. Entonces, ¿por qué pasa eso? Volvemos a esto. O sea, no es
que nunca vaya a tener yo los 27,000. Sí los voy a tener y seguramente mucho más pronto de lo que yo me imagino. Pero, círculo vicioso. Me adapté a que este es mi estilo de vida y no, 27,000, muy caro. Cuando en realidad, imagínense, otras personas, ¿cuánto cuesta? 27,000, tan barato. ¿Por qué? La forma de pensar. No se han habituado a un sistema, no viven dentro de círculos virtuosos. O sea, es un pequeño ejemplo que colocamos, ¿verdad? Para que nos demos cuenta, mis amados hermanos, cómo es que sí, ustedes y yo tenemos la capacidad de poder hacerlo. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque repito esto, porque los círculos viciosos empiezan siendo placenteros y terminan siendo un estorbo tan grande que estorba la vida, pero también uno se acomoda, se adapta. Amén. Y eso es algo de lo cual nosotros como seres humanos no deberíamos de ser así. Por ejemplo, ¿verdad? Eso es otro ejemplo. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, dirán, es que aquí en Alajuela, bueno, hablamos del centro, ¿verdad? Mucho calor, no me gusta el calor, a mí me gusta el frío? Si así es, ¿por qué no se mudan a un lugar helado, donde haya frío? Porque ya se adaptaron. O viceversa, a mí me gusta el calor y el frío, porque no se muda a un lugar, porque ya se adaptaron, porque se vive dentro de un círculo vicioso. Otro ejemplo, ¿qué podría ser un círculo vicioso en mi vida sin yo darme cuenta? Es un ejemplo, ¿verdad? Me levanto, es un ejemplo, repito, a las 12 del mediodía. Me levanto a ver qué hay, si hay algo como, si no, no como, me voy a acostar. Y se acaba de levantar. Las 5 de la tarde y qué pereza, ahí va a la cama otra vez. Llegó las 7 de la noche, bueno, voy a cenar, cena y a la cama. O sea, es un ejemplo. Otra persona pudiera hacer, bueno, a tal hora tengo que salir, voy al trabajo, todos los días lo mismo. Al trabajo, el trabajo, aquí se yo ando a otro lado y de ese lado a la casa, llego a la casa, ceno y me duermo. Ese es su círculo virtuoso, eso es lo de todo el día. Cuando bien pudiéramos, mis amados hermanos, tener una rutina, si lo queremos ver así, diaria, diferente cada día. ¿Para qué? Para que nuestras vidas no se llenen de monotonía, todos los días lo mismo. ¡Qué aburrido! Obvio, va a ser así si nunca hacemos algo diferente. ¿Cómo va a estar nuestro cerebro? Hasta hacemos las cosas de una forma mecánica. Por ejemplo, otro ejemplo. Resulta que se fue la luz en la casa, ¿verdad? Les hago una pregunta. Ustedes están en la calle, se fue la luz y llegan a su casa. Ya es de noche. ¿Será que no pueden llegar a su cama? ¿O será que sí pueden llegar a su cama? Sí, uno llega a su cama. ¿Por qué? Ya conoce. Porque ya conoce, el cerebro está adaptado y probablemente aquí está la pecera, uno llega a su cama. Pero ¿y si se va la luz en mi casa? Yo les digo, lleguen a mi cama. Pero para empezar, denme alguna indicación. No llegan, aunque la cama esté ahí en la entrada. Ustedes pasan directo y la cama está ahí. ¿Por qué no llegan? Porque no saben, porque no están adaptados. Entonces, muchas veces, mis amadas hermanas, somos nosotros mismos los que propiciamos los círculos o los ciclos viciosos. Todos los días, lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Que por hacer todos los días lo mismo, se le va a uno la vida. Y lo que se pudo lograr, como ya lo veíamos, en 9 horas, en 10 horas, se logró en 40 años. Porque es de alguna forma ilógico, ¿verdad? Pretender alcanzar nuevas metas haciendo toda la vida lo mismo. Alguien decía por ahí que locura era o es hacer siempre lo mismo esperando resultados diferentes. Al final si es cierto o no, pues no sabemos, ¿verdad? Pero dejemos el pensamiento ahí. ¿Cómo describen la locura? Hacer siempre lo mismo y esperando que pase algo diferente. ¿Qué va a pasar si siempre hago lo mismo? Lo mismo. Por ejemplo, tal vez ustedes y yo sabemos que a la hora del almuerzo a nuestro cónyuge, es un ejemplo, ¿verdad? No le gustan los huevos.
Y siempre que mira el plato de huevos ahí, huevos otra vez. ¿Qué creen que va a pasar cada vez que mire un plato de huevos? Lo mismo. Ustedes y yo estamos esperando, no, hoy sí me va a felicitar. No, toda la vida va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque no le gusta. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? O sea, repito, solo son ejemplos de cómo muchas veces nosotros mismos somos los que entramos a los círculos viciosos, pero no queremos salir. Amén. Sí me voy dando a entender, mis amadas hermanas. Lo que a mí me impresiona de este tema es cómo fue posible de que el pueblo de Israel perdieran su vida, porque literalmente lo dice ahí, hasta que fuera acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Entonces, ¿por qué se tardaron 40 años? Por dos razones. Una, porque fue un año por día, ¿verdad? A causa de las iniquidades. Y dos, ¿por qué? Porque simple y sencillamente no querían entender. 40 años, si lo queremos ver así, les tardó entender lo que Dios quería para ellos. Ahora bien, ¿cuánto tiempo llevaremos nosotros tratando de entender lo que Dios quiere para nosotros? Pues solamente el Señor lo sabrá, ¿verdad? Pero lo que sí les digo, mis amadas hermanas, es de que no importa la edad que ustedes y yo tengamos, no importa el lugar en donde vivamos, si tenemos la disposición de querer salir de estos círculos viciosos, se puede, pero hay que reconocerlo. Y una vez reconocido, a hacer algo diferente. Amén. Allá en Guatemala conocí a un señor, de que el señor andaba de puerta en puerta. Él vendía, no sé si le llaman aquí así, cholojo. ¿Saben qué es cholojo o no? Allá le dicen cholojo a todo lo que es de la vaca, a los órganos internos. ¿Qué les digo? El corazón, el hígado. Pero, ¿cómo le llaman acá? No existe, no sé. Pero sí venden eso, o no se come eso acá. Lo piden así, ¿verdad? Nada No, más, sí. así. Sí, en las carnicerías sí hay. Sí venden cosas diferentes como lengua. Ajá, a todo eso. El asunto es que él vendía eso, pero allá en Guatemala le dicen cholojo, ¿verdad? A todo eso que lleva por dentro el animal. Entonces él va de casa en casa y él un día llegó y me decía, míreme, yo no soy de poner un local, porque si yo soy de la idea de que si pongo un local, o sea, un lugar para que la gente vaya a comprar, yo tengo que esperar a que la gente venga, y muchas veces la gente no tiene dinero. Yo por eso a mí me gusta andar en la calle. ¿Por qué? Porque yo toco y yo voy a buscar el dinero. Pero si yo espero que venga acá, no, yo no soy de... Y la mayoría de gente, ¿qué es lo que hace? Pone un local, un comercio. Entonces, ¿por qué les pongo esto? Por ejemplo, ¿verdad? Yo quiero poner un negocio, pero no tengo para el alquiler del local. Y este señor no alquilaba nada y vendía, andaba ahí por todos lados. Eso, uno lo miraba un ratito por acá, y andaba por el otro lado, y después ya andaba, y así se recorría varias colonias y a pie, no andaba ni en moto ni en bicicleta, nada, ahí andaba para arriba y para abajo. Entonces volvemos a la carga con esto. Medios, formas, sí tenemos, mis amadas hermanas. Lo único que a veces nos cuesta es salir del acomodamiento, como lo decía acá, vamos a adelantarnos. Ya no voy a mencionar eso. Nos hemos habituado, de los hábitos de que nos hemos adaptado, o de qué tan acomodados o cómodos estemos con la situación en la que estamos. Entonces, si se dan cuenta, los círculos viciosos estorban. Pero ¿por qué es que a la gente le es tan fácil caer en un círculo vicioso? Porque si se dan cuenta, porque empieza siendo placentero, luego termina estorbando y luego uno se adapta. Bueno, así me tocó vivir a mí, ¿qué puedo hacer? Cuando en realidad ustedes y yo nos damos cuenta de que bíblicamente hablando, ¿por qué Dios los sacó de Egipto? Porque tenían un lugar mejor. ¿No habrá algún lugar mejor para nosotros? Sí. Espiritualmente hablando, podemos estar mejor. Físicamente hablando, podemos estar mejor. Almáticamente hablando, podemos estar mejor. No, repito, no estoy diciendo que estemos mal. Pero ¿por qué no estamos mejor? Porque probablemente yo ya caí y no me he dado cuenta en un círculo vicioso.
de que aquí vivo, así soy y así me voy a morir. ¿Y qué creen que pasa con la gente que tiene ese pensamiento? Así termina. ¿Por qué? Porque como lo veíamos ahí, se adaptaron. Bueno, a mí el tiempo ya se me fue. Nada más les voy a mencionar rapidito. Aquí dice, los hizo andar errantes 40 años por el desierto. Esa palabra errantes, yo encontré un montón de significados, pero nada más les traje 5. Y les puse ese ejemplo de esa imagen, porque así como esa imagen, al ver los significados, así es una persona errante, así es una persona que se mantiene dando vueltas, así es una persona que está en un círculo vicioso. Aquí me he dado cuenta yo que hay algunos de esos en los parques o en las plazas. Hay uno como un avioncito, pero tiene ese resorte ahí. Por más que tenga el aspecto de un avioncito, ¿será que algún día va a volar? No, ¿por qué? Porque se mantiene oscilante. O sea, se mueve para todos lados, pero está fijo en un lado. O sea, nunca va a salir de ahí. Entonces vean, la Biblia dice ahí que los hizo andar errantes, dice la versión más común. Pero cuando escudriñamos los significados, es la palabra nua. Nua. Y significa oscilar. O sea, los hizo andar. Aquí donde dice errantes, si podemos colocar los significados de esa palabra, los hizo andar oscilantes. ¿Y qué significa oscilar? Moverse, dice, alternativamente, primero hacia un lado y luego hacia el lado contrario. Es exactamente lo que vemos acá, ¿verdad? Ahí está fijo, pero alguien lo mueve, se va para allá. Lo vuelve a mirar y se queda así. Entonces lo que a mí me llama la atención de este primer significado es, miren cómo es el pensamiento, mis amadas hermanas, de que yo decido, por ejemplo, yo me voy a ir ahorita y decido que me voy a ir por aquí. Y empiezo y subo. Esta cuesta muy cansada, mejor me voy por el otro lado. ¿Cuándo voy a salir de aquí? Voy por el otro. No, este se mira más larga, mejor por aquí. No, es que ¿cuándo voy a salir? Nunca. Lo que tengo que hacer es tomar una decisión y salir. Pero a mí me llama la atención este significado porque dicen, primero se hace a un lado. ¿Y qué dice después? Y luego, es que no dice hacia el otro lado, sino dice hacia el lado contrario. Primero digo una cosa, pero después, por eso ven esa palabra, contrario. Después, hago todo lo contrario a lo que dije. ¿Qué pasó ahí? Un círculo vicioso. Por ejemplo, hoy en la noche, mañana voy a ir a la escuela, me voy a levantar a las 5 de la mañana. Llegó el día de mañana, dieron las 5 de la mañana, llegaron las 10, ya muy tarde. O sea, dije una cosa, pero hice otra. Ese es un círculo vicioso, de que no hay una concordancia entre lo que digo y lo que hago. Y a eso le llama el Señor Jesús no ser radical, porque la Biblia nos muestra que ustedes y yo tenemos que ser radicales. ¿Y cuál es la forma en la que Jesús describe el ser radical? Que tu sí sea sí y tu no sea no. Todo lo demás es pecado. O sea, si yo digo sí, pero luego no lo hago, según las palabras de Jesús, es pecado. Pero según lo que estamos viendo, es un círculo vicioso. ¿Cómo entonces, y con esto voy a terminar, puedo yo empezar a salir de los círculos viciosos? Que si digo una cosa, la voy a hacer. Mantenerla. Si yo digo que no, por ejemplo, es no. Pero si yo dije que sí, ¿por qué después voy a decir no? ¿O por qué voy a decir tal vez, a lo mejor, si me conviene? No. Si digo una cosa, entonces lo voy a hacer. ¿Hasta cuál? Hasta que lo termine. Y yo me di cuenta acá, en mi primera etapa por acá, no sé exactamente cómo sean acá los estudios, ¿verdad? Pero me di cuenta que sí son muy diferentes allá a Guatemala. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, allá si alguien estudió, por ejemplo, de enero a octubre, pero digamos que llevaba 10 clases y perdió 3, digamos, le dan una oportunidad para que los vaya a recuperar.
Si no la recupera, eso es en el mismo año, le dan otra al siguiente año. Y si no la recupera, perdió el año. Tienen que volver a repetir. Pero acá yo no sé, corríganme, eso es lo que yo más o menos me di cuenta, porque alguien me decía, es que estoy en X grado, pero tengo ciertas clases retrasadas y ya había pasado al otro grado y tenía clases retrasadas. Allá en Guatemala no, eso no se puede hacer. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces hay gente así, que por eso no termina sus estudios. O sea, se metieron a estudiar, pero no los terminan. ¿Por qué? Porque hay una retrasada. O sea, ¿qué se debería de hacer? No la retrasaba. Ir a sacarla y continuar hasta donde el Señor lo indique, donde yo quiera o qué sé yo. Porque si nos limitamos, no tengo dinero. Bien, ¿quién ahorita va a decir que tiene dinero? La mayoría de gente ahorita dice, no tengo y no tengo. Pero ¿será cierto que no tienen? Sí tienen. ¿Cuál es el conflicto? Los círculos. Termino. Alguien decía que una persona, por más pobre que él o ella se consideren ser, al escudriñar cuánto de dinero ganaría en toda su vida, por más pobre, dice que gana por lo menos $1,000,000. Y ahora digamos nosotros, $1,000,000 es cualquier cantidad de dinero. ¿Qué se haría acá con $1,000,000? No sé, ¿alcanzará para una casa? No. No alcanza para una casa, $1,000,000. En dólares. Serían Pues, no sé cuántos Bueno, colores. de dólares sí. Fíjese. Vale, entonces mire, nada más se los pongo para poder terminar y dejar la grabación. Tal vez para comprar un terreno. ¿Qué acaso? Entonces la gente dice, soy pobre, pero en toda su vida ganan $1,000,000. ¿Y $1,000,000? De dólares sí. Es bastante. Allá en Guatemala con $1,000,000 uno hace y deshace. Cualquier cantidad de cosas. Casas, terrenos, carros, porque $1,000,000 es bastante. Ah, sí, de dólares. ¿Ya? Entonces les digo esto, por más pobre que la gente sea, los estudios dictaminan que gana en toda su vida $1,000,000. Entonces la pregunta ¿es pobre una persona que gana $1,000,000? No es pobre. Pero ¿por qué toda la vida? Pues ¿por qué termina como pobre? Porque nunca lo supo administrar. Y ahí la falta de administración del dinero es un círculo vicioso que muchas veces lo aprendimos en la casa. Bueno, quisiera seguir hablando, mis amadas hermanos, pero ya se me fue el tiempo. Amén, amén y amén.